Entonces, tumores además de una capa germinativa, en este caso, como dice ahí, los tumores están formados por células totipotenciales, también denominadas como células madre, también se denominan como células multipotenciales. Entonces, al estar formados por este tipo de células, estos tumores pueden originar diferentes tejidos. En una de las capas embrionarias pueden formar tejidos de ectodermo, tejidos de endodermo, tejidos de mesodermo. Con más frecuencia forman tejidos de ectodermo. ¿Ya? ¿Dónde tenemos células germinativas? En las mujeres a nivel de los ovarios, ahí se producen los óvulos, y en los varones a nivel de los testículos, ¿no? Porque ahí se forman los espermatozoides. Entonces, cuando hablamos de tumores de este grupo, podemos observarlos que las mujeres a nivel de los ovarios y los varones a nivel de testículos. Se clasifican como teratomas maduros y teratomas inmaduros. Esto especialmente cuando hablamos de ovario. ¿Ya? Los teratomas maduros son neoplasias que forman tejidos, una de las capas embrionarias, pero tejidos ya maduros, ¿ya? Tejidos maduros. Y esa es la característica que le da de benignidad. Cuando un teratoma forma tejidos maduros, son teratomas benignos. Esto hablando a nivel de ovario. Y cuando un teratoma forma tejido inmaduro, tejido de aspecto embrionario, se cataloga o se considera como un teratoma maligno. El testículo, acá todos los teratomas son malignos. En el testículo no hay esa división, todos los teratomas son malignos a nivel testicular. ¿Y qué tejidos entonces puede formarse? Se forma ectodermo, mesodermo, endodermo, puede formar, como hemos visto en otros alumnos, puede formar pelos, anexos cutáneos, epitelio escamoso, prácticamente puede formar partes que constituyen la piel, puede formar dientes, hueso, cartílago, tejido nervioso, tejido de aparato respiratorio, vía digestiva, cualquier tejido. ¿Ya? Esa es la característica. Bien. Entonces, el teratoma quístico de ovario, pues es un teratoma que cumple esta característica, es un quístico, va a ser quístico, son las neoplasias quísticas, tienen un contenido y tiene un revestimiento epitelial en la parte interna, ¿no? Entonces, como contenido es precisamente de estos teratomas quísticos los que forman una de las capas embrionarias, como puede formar cualquiera de esos tejidos, pero maduros, tejidos bien diferenciados. No son quísticos, tienen contenido ahí, como nosotros aquí son quísticos. Entonces, vean el contenido de estos teratomas, puede ser material graso, queratina, cabellos, dientes. Este teratoma quístico de ovario, ¿ya? Al formar tejidos maduros, es un tumor benigno. Es un teratoma benigno, el teratoma quístico de ovario. ¿Ya? Algunas veces pueden formar esta estructura, como decía, aspecto fetiforme, o sea, estructuras parciales similar al cuerpo humano o una mandíbula parcial. Esto, uno de los casos, entonces, se considera como un teratoma fetiforme, teratoma quístico maduro fetiforme.
misma prácticamente que hemos visto en práctica, y si no, los que no han visto la mesa por para sacarlo a la muestra. Estamos empezando la clase en prácticas. Vean, este es el quiste, y esto vendría a ser el contenido. Ahí están piezas dentarias, incluso, ¿no? Con cabellos, material untuoso, graso. En la parte interna de la pared de este quiste justamente está el epitelio. Puede ser epitelio escamoso, o sea, la sección queratinizada, no queratinizada, otro tipo de epitelio. Puede ser. Lo mismo, vista lateral, las piezas dentarias bien formadas, incluso con corresponde a la parte de la encía, ¿no? Desde el punto de vista microscópico, ¿qué ha pasado? ¿Quién sabe? Entre las características microscópicas tenemos entonces estructuras que pueden formar ectodermo, mesodermo, endodermo, más frecuente vean el endodermo, ¿no? Diferentes tejidos que se pueden eliminar a ese nivel. Entonces acá vean que pues, es un corte histológico justamente de la pared quística, de la parte de la pared de ese teratoma. Entonces si vemos prácticamente es piel, ¿no? Tenemos ahí el epitelio claro stratificado con queratina, tenemos glándulas sebáceas, conductos, aquí están folículos pilosos, todas las características que tiene la piel, ¿no? Acá el mesoteratoma está formando lo que es hueso laminar, con sus fabrículas, ¿qué más tenemos por ahí? Tejido adiposo, conductos. Pero como les digo, el teratoma maduro generalmente forma tejido bien diferenciado, bien desarrollado. Ya ven acá, en este caso de este teratoma, en esta parte está formando un cartílago, están los condrocitos. Luego tenemos acá tiroides, parte de tiroides, estamos folículos tiroideos revestidos por epitelio cúbico, con la sustancia coloide en el interior, tenemos grasa, glándulas sebáceas, diferentes estructuras. Ahora hablaremos de lo que son los tumores epónimos. ¿A qué denominamos tumores epónimos? Son aquellos tumores que llevan el nombre de la persona que los ha publicado por primera vez, los ha descubierto por primera vez. Aclarando acá que los tumores epónimos pueden ser tumores benignos, pueden ser malignos, como siempre, malignos, ¿no? De todos aquellos, por ejemplo, a ver, el sarcoma de Ewing. Bueno, en este caso, todos estos son malignos. Este puede ser benigno o intermedio maligno, pero solamente para describir qué características del sarcoma de Ewing como maligno, que puede comprometer partes blandas o hueso. El linfoma, ya saben, los linfomas siempre son tumores malignos, no hay un linfoma benigno. Y el linfoma de Hodgkin es una variedad de linfoma, ¿no? Hay linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, se clasifican así. Y los de Hodgkin, Thomas Hodgkin justamente ha sido el que lo ha publicado por primera vez. Y hay una característica especial de este linfoma. Lo vamos a ver cuando estemos viendo prácticas, es la presencia de la célula de Stenberg, que es una célula que tiene, o también llamada célula ojo de búho, una célula grande, un núcleo prominente, un núcleo prominente en la parte central que da la forma o la semejanza de un ojo de búho, también. Célula de Stenberg o un ojo de búho, que es característico para diagnóstico del linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt, también tumor maligno, sarcoma de Kaposi, también es un tumor maligno, con la palabra sarcoma lo dice, ¿no?
tumor maligno que se origina a nivel de los vasos sanguíneos. El tumor de Grawitz. El tumor de Grawitz y el tumor de Wilms son tumores que se presentan a nivel de riñón. Ya son tumores a nivel de riñón. En ambos casos son tumores malignos. ¿Cuál es la diferencia? En que el tumor de Grawitz se presenta en personas adultas, mientras que el tumor de Wilms es un tumor que se presenta en niños. O sea, tiene origen embrionario, por eso también se llama como nefroblastoma. ¿Ya? Entonces, tumor de Grawitz, tumor maligno de riñón, presente en personas adultas, también llamado como el hipernefroma. Entonces, y el tumor de Wilms es un tumor maligno en personas niñas, niños o niñas. También corresponde al grupo de tumores embrionarios, tumores de origen embrionario, pues se presenta en niños, y por eso se denomina también como nefroblastoma. Todos los tumores que terminan en esta palabra de blastoma significa que tienen origen embrionario. Ya, nefroblastoma. El tumor de Brenner es un tumor de ovario. El de Brenner puede, en este caso el Brenner puede ser benigno, puede ser maligno o puede ser un tumor borderline, también llamado limítrofe, que está entre lo benigno y lo maligno. O sea, que tiene ya alteraciones en sus componentes, pero que no son lo suficientes para catalogar directamente como maligno, pero tampoco se alterar dentro del grupo de tumores benignos. A eso se denomina como tumores limítrofes o tumores de borderline. Especial mención dentro de los tumores se ponemos al tumor de Krukenberg. Si bien este tumor se lo estudia dentro del grupo de tumores de ovario, pero su origen primario no es en ovario. El tumor de Krukenberg, su origen primario es a nivel de la vía digestiva y hace metástasis desde la vía digestiva hacia el ovario, y se lo estudia en el grupo de tumores de ovario justamente. ¿Ya? Pero reitero, no es primario de ovario, es un metastásico con origen primario en la vía digestiva. Otras características: compromete a los ovarios, es bilateral. Vean, siempre es de origen metastásico, primario en tubo digestivo, fundamentalmente en estómago. O sea, en vía digestiva se puede originar por ejemplo, vesícula biliar, se puede originar a nivel del estómago, se puede originar a nivel del colon, a nivel del apéndice, incluso glándula mamaria, fuera del tubo digestivo, incluso en órganos próstata, pero fundamentalmente es a nivel de estómago. Para hacer diagnóstico del tumor de Krukenberg es necesaria la presencia de estas células que se denominan como células en anillo de célula. Entonces, haciendo un razonamiento, si estamos hablando de vía digestiva, ¿qué epitelio tenemos en el estómago? Excelente. Si el tumor maligno se está originando en el epitelio, ¿cómo se denomina? Adenocarcinoma. Es un adenocarcinoma que hace metástasis hacia el ovario. Aquí estamos claros. El estómago, las células cilíndricas que producen moco. Entonces, este tumor original en este tipo de células también produce moco. Entonces, ese moco es el que desplaza al núcleo hacia la periferia, dando un aspecto de un anillo, justamente, un anillo de sello. Los anillos antiguos que usaban, alguna vez me habéis visto como anillo también que tengan, ¿no? Anillo de sello. Eso mis antepasados. De Roma, por si acaso. Yo soy alemán.
es una célula. No es para que se siga. No se siga. No tengo credibilidad. Esta es una célula. Entonces vean, aquí está la membrana, esta parte rosadita de la célula. Y vean, este es el moco. Esta vacuola de moco que está en el citoplasma, que está desplazando al núcleo hacia la periferia. Por eso tiene la forma de un anillo. Ahora el núcleo es irregular, es hipercromático, con todos los criterios que hemos mencionado de malignidad. Y todos, ¿por qué no se tiñe el citoplasma es rosado? Por eso también, porque es moco. Como HA hemos dicho que el moco no se tiñe, por eso todo se ve así, como citoplasma claro, y el núcleo en la periferia, como un anillo. Es característico, es importante identificar estas células para hacer el diagnóstico de un tumor de Kupffer, aparte de las otras características que hemos dicho, ¿no? Malformaciones de aspecto tumoral. No son neoplasias, pero son proliferaciones de elementos celulares, de células o tejidos, por eso dice que da un aspecto tumoral. Tanto los amartomas como los coristomas son benignos. No hay malignidad. ¿Cuál es la diferencia? Que los amartomas es una proliferación de células y tejidos en un lugar que normalmente existen estas células y tejidos. Mientras que los coristomas es una proliferación de células y tejidos en un lugar que normalmente no existe. Desde el punto de vista histórico normal, no existen. Esa es la diferencia. Entonces, por eso tenemos ahí el amartoma, dice condromatoso del pulmón. Si nosotros nos vamos a la parte histológica en el pulmón, a nivel de los bronquios, ¿cómo está constituida la pared de un bronquio? Ahora sí. Debe tener una mucosa. La mucosa es constituida por interior, cilíndricos, ciliados, estratificados, calciformes. Luego tenemos también una submucosa, tenemos una muscular, y dentro de la parte constitutiva del bronquio tenemos cartílago. El condromatoso también es una proliferación de ese cartílago hialino. En esa célula, en la pared del bronquio, se conoce o el amartoma hepático, proliferación de hepatocitos dentro del mismo parénquima hepático. Normalmente existen, pero son benignos. Fíjense que el colestoma, como veis, restos pancreáticos en la submucosa del estómago o intestino. Si yo analizo la mucosa del intestino, voy a ver que tenemos una capa mucosa también, hemos dicho, ¿no? Tenemos lámina propia, muscular de la mucosa, musculizo, tenemos una submucosa donde tenemos vasos linfáticos, vasos sanguíneos, por ahí filetes nerviosos, una muscular propia con su capa circular interna, externa, dentro de estas el plexo mucoso, el plexo mioentérico, la serosa. ¿Dónde? Restos pancreáticos. Pues si un corte histológico, veo ahí tejido pancreático, es un colestoma. Corresponderá a un colestoma. Lo mismo, tejido esplénico en el peritoneo. No tendría que haber, ¿no? O sea, tejido corresponde al vaso, al peritoneo. El peritoneo es netamente constituido por qué? ¿Qué es el peritoneo? Es tejido adiposo, grasa. No, si lo observamos ahí, tejido esplénico en un colestoma. Si un corte de lengua, veré yo glándulas sebáceas, no corresponde al colestoma. Pero son lesiones, como dice, benignas. Los tumores del miembro renal llevan el sufijo blastoma, nefroblastoma, hepatoblastoma, retinoblastoma. Llevan ese sufijo. Tumores del miembro renal son tumores malignos. Son tumores malignos y característicamente también se presentan en niños, personas muy jóvenes. Por ejemplo, 16 meses de edad, 2 años. Muy jóvenes lamentablemente desarrollan este tipo de tumores.
blastoma, aparte de indicar que son de origen embrionario, hemos dicho no tejido inmaduro embrionario es igual a malignidad. Desarrollo embrionario y fetal de tejidos que aún son inmaduros. Los tres ejemplos más característicos: neoblastoma, hepatoblastoma, el neuroblastoma, retinoblastomas, y vamos analizando, todos son niños. Tumores de acuerdo al nombre de las células, tejidos y órganos. Sufijo oma. Puede ser benignos o malignos, entonces hay sufigoma. Plasmocitoma, origen en células plasmáticas. Plasmocitoma es maligno. Tumor que viene a nivel de las células plasmáticas. Osteoclastoma a nivel de los osteoclastos. Benigno, odontoblastoma a nivel de la dentina, meloblastoma esmaltes, schwannoma, sistema nervioso. Entonces, la denominación es otra forma de clasificación, ¿no? Pues dice, al tejido donde se origina se añade el sufijo oma, se los denomina de esa manera. ¿Qué características tienen los tumores? Algunos tumores que conservan la función. Que no está acá descrito, que ya hemos hablado, hemos visto los melanomas, por ejemplo. Se originan a partir de los melanocitos que produce el melanoma, también produce melanina, pues tiene ese color negro, entonces conserva la función. Otros ejemplos acá, bueno, acá es muy característico en el páncreas, especialmente tenemos estos nombres, por el insulinoma. Se originan a partir de las células beta que tenemos en el páncreas, son los más comunes, y bueno, pues producen una cantidad excesiva de insulina y el paciente tiene una clínica, una sintomatología con una sobredosis de insulina. Entonces, bueno, sí. Generalmente estos tumores son benignos. Generalmente, el melanoma no tenemos maligno, pero tumores también que pueden conservar la función. Por ejemplo, adenocarcinoma del intestino, creo que decíamos hace un momento. Se origina a partir de células síndricas productoras de moco. Las células tumorales también producen moco y tienen como parte constitutiva del tumor moco, materia mucoide, con los cortes histológicos. El carcinoma de células renales, ¿cómo se denomina también el carcinoma de células renales? Tumor de Grawitz o hipernefroma, tres nombres que tiene ese tumor maligno. Tumor de Grawitz, hipernefroma, carcinoma de células renales, es un tumor de cóndilo, es un tumor maligno, se presenta en el tumor mayor, como además también por responder a este grupo de trabajo, ¿no? De tumores que conserva la función porque produce eritropoietina. Canalizar, paralizar. Coelocarcinoma. El coelocarcinoma es un tumor que se origina a partir de la placenta. Entonces, ¿qué tumor se origina en la placenta? Pues, ¿quién produce la placenta? Pues produce esa hormona que es la gonadotropina coriónica humana, HCG. Entonces, este tumor que se origina de la placenta es un tumor maligno, por si acaso, también produce HCG. Entonces, es muy importante para el coriocarcinoma esta sustancia como marcador tumoral. Los marcadores tumorales son sustancias que se elevan en sangre ante la presencia de un determinado tumor, ¿ya? Y nos orientan en el diagnóstico. No siempre son 100% diagnósticos, pero sí nos orientan. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una lesión a nivel de ovario, placenta, testículo, por si acaso,
El coriocarcinoma, cuando estemos hablando de tumores germinales en ovario, también es un tumor de origen germinal, que se puede originar en 3 lugares. Se puede originar coriocarcinoma en testículo en los varones, coriocarcinoma en ovario en las mujeres, coriocarcinoma en la placenta. Entonces, estas células que tenemos constituyendo a este tumor producen HCG con autopina con el humano. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un tumor de ovario, que no nos está orientando mucho los estudios que estamos realizando y pedimos una dosificación de HCG en sangre y está elevada, nos orienta qué tipo de tumor es, porque este tumor se produce con otros tumores. Esos son los marcadores serológicos tumorales, que se elevan en la sangre ante un determinado tumor. Por ejemplo, a ver, en próstata, adenocarcinoma de próstata, ¿cuál es el marcador serológico? ¿Qué es lo que piden en el cribado? El PSA, el antígeno prostático específico. Solamente en la adenocarcinoma de próstata se produce. Te orienta bastante. Mientras más elevado el PSA, más y mayor riesgo de que el paciente se encuentre cáncer de próstata. Entonces, hay también diferentes tumores donde tienen estos marcadores serológicos que nos orientan al diagnóstico. Un CA125 elevado, esto es realmente adenocarcinoma. Puede ser obviamente vía digestiva, de ovario, pero es un adenocarcinoma que produce elevación en sangre del CA125. Grados de diferenciación en los tumores. La escala de Broders. Cuando hablamos del grado de diferenciación, significa la similitud que tiene la célula neoplásica con la célula que le está dando origen. La similitud que tiene. Entonces, esta célula tumoral, mientras más se parezca a la célula de origen, se le dará un grado, por ejemplo, bien diferenciado. Como si está originando, a ver, el carcinoma epidermoide, ¿en qué célula se origina? Escamosas. Entonces, si la célula tumoral se parece a la célula de origen, por ejemplo, un citoplasma amplio, sinófilo, obviamente el núcleo celular es una neoplasia, pero se parece bien diferenciado. De manera que el tumor se va desdiferenciando, o sea, se va pareciendo menos a la célula de origen, se le da, por ejemplo, moderadamente diferenciado, poco diferenciado y un grado 4, incluso un grado indiferenciado. Aclarando, la escala de Broders es para los tumores epiteliales. ¿Significa qué cosa? Origen, o sea, los tumores malignos, los carcinomas. Los carcinomas. En el caso de los malignos, ¿no? Entonces, el grado 1 bien diferenciado dice 75% del tumor, porque se van analizando, cuando nos llega un tumor se van analizando por diferentes zonas y áreas. 75% del tumor se parece a la célula de origen y 25% no. Un grado. Un grado 2 moderadamente diferenciado, 50-50. 50% de las células tumorales se parecen a la célula de origen y el otro no. El grado 3, vean cómo se invierte la cosa, no solamente acá el 25% se parece a la célula de origen y el 75% no. Y el grado 4, indiferenciado, 75 o 100% no tiene semejanza. Más del 75% del tumor no tiene semejanza con la célula de origen. Esto va directamente relacionado con el pronóstico y el comportamiento del tumor frente a lo que es el tratamiento. Grados 1 y 2, o sea, el bien diferenciado y el moderadamente diferenciado, tiene un mejor pronóstico. Responden bien al tratamiento quirúrgico y dan metástasis tardías. Tienes opción todavía cuando el patólogo te informa que es un bien diferenciado, un moderadamente diferenciado.
Pero si ya te informa que es un poco diferenciado, metástase en paz, mal pronóstico. ¿Cómo se discriminará? Puede ser la temporada rápidamente. Entonces vean que todo esto hay que informar. No simplemente encontró informa a tumor benigno maligno, es decir, el tipo histológico. Si es un adenocarcinoma, el caso de los carcinomas, si es bien diferenciado, poco diferenciado, se compone con microcultura, con perivascular, con espacios no, márgenes duros, si es una vida dura, y es un informe completo, ¿no? Una cosa más, en el grado 3 y grado 4, poco diferenciado o indiferenciado. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí? El tumor ya no tiene semejanza con la célula de origen, entonces es difícil decir si es un carcinoma epidermoide o es un adenocarcinoma, como de las variedades. ¿Qué necesitamos acá? La inmunohistoquímica, que es importantísimo. Porque a través de la inmuno nos va a permitir decir tipo histológico y origen primario. Por ejemplo, marcador rapidito porque se vaya. ¿Alguien tiene? Solamente un ejemplo, a ver, si yo quiero aplicar inmuno. Yo tengo acá, este es el cuello uterino, acá tengo el epitelio cilíndrico, ¿listo? Cavidad del endometrio, acá tenemos glándulas endometriales revestidas por el epitelio también cilíndrico, ya está. Entonces, ¿cómo se denomina acá el tumor maligno original de ese epitelio en el cuello uterino? ¿Cómo se denomina acá si es el epitelio cilíndrico también? Está. Hay una comunicación directa entre el canal endoscervical y la cavidad endometrial. Entonces las células tumorales pueden desprenderse de acá e irse hasta acá. O a la inversa, desprenderse de acá y irse hasta acá. Ya sabemos que es un adenocarcinoma, pero hay que definir el origen primario. Entonces la inmunohistoquímica utiliza anticuerpos, o sea, es una reacción antígeno-anticuerpo. Utiliza anticuerpos que reaccionan con antígenos específicos de las células. En este caso, yo haría, por ejemplo, pediría un P16 y pediría otro anticuerpo, el receptor de estrógenos. P16 es específico para tumores en cuello uterino, por la lesión, por el efecto, por la infección del virus del papiloma humano. Y el receptor de estrógenos es específico para endometrio. Entonces, si yo tengo acá mi lámina o mi corte histológico y es P16 positivo y receptor de estrógenos negativo, ¿qué será? Un adenocarcinoma como origen primario de cuello uterino. A la inversa, si es un P16 negativo, un receptor de estrógenos positivo, adenocarcinoma como origen primario de endometrio. Entonces, por eso es importante la inmuno. Pero en este caso no puedo decir que es una masa tumoral ahí. Tengo que hacer ese análisis necesariamente. ¿Ya? Entonces, vean los casos de diferenciación. Son glándulas a nivel de un corte histológico de la pared del intestino grueso. Los núcleos de porción basal, citoplasma secretor. Acá ya está originando el adenocarcinoma, bien diferenciado. Si bien se ve todavía la forma de las glándulas, todavía tienden a tener secreción estas glándulas, pero los núcleos ya están más hipercromáticos, más alterados, ya bien diferenciados. O sea, el tumor o las células tumorales están pareciendo a su célula de, incluso están produciendo moco. Pero el tumor se va desdiferenciando, ya acá en grado 2, ya moderadamente diferenciado, igual el mismo epitelio, pero si bien está haciendo una glándula acá, ya el contorno es más irregular, ya hay alteraciones en los estratos del epitelio, pipía, poco diferenciado, mismo epitelio, veo acá, ya no tiene la característica, cierta tendencia a una estructura glandular, entonces acá ya complicado decir solamente con HM.
que es un adenocarcinoma, tendría que ir mal en uno, necesariamente, como en estos casos. Ya, acá hay una, son células tumorales sueltas, con criterios de la clase, así, pero nada más, no hace nada. Acá puede ser un carcinoma tiroideo, puede ser un sarcoma, puede ser un adenocarcinoma, cualquier no. Acá sí o sí uno, ¿no? Para ver el origen primario. Entonces, ese es el grado de diferenciación. Y a la otra clase hablaremos de los grados de diferenciación a nivel de los sarcomas. Ahí vamos a quedar. Los sarcomas.